Saludos, mis estimados alumnos. Con ustedes, su profesor virtual, el abogado Luis Alfredo Pineda, magíster en Derecho Penal y Criminología. La materia de Psicología y Psiquiatría Militar es la que vamos a estudiar en este curso 2024 2B, 1B, perdón. Cuando decimos factores internos en estas dos disciplinas, nos vamos hacia la parte en lo que tiene que ver lo psicológico, en el pensamiento. Eso es la parte interna, el pensamiento. ¿Cuáles son las ideas que se fabrican en ese pensamiento para luego exteriorizarlas? Desde el punto de vista psiquiátrico, hay muchos factores externos. Por supuesto que también hay factores internos, pero lo psiquiátrico tiene que ver con el actuar de esa persona desde el punto de vista de pensamiento, de las coordinaciones, del retardo mental. Esos factores externos también los podemos determinar cuando al individuo se le conecta ciertas cuestiones dentro de su ambiente que lo adaptan para que él sea un delincuente. Esos factores externos pueden ser la persona con quien se reúne, el sitio donde vive, lo que merodea, si existe delincuencia, si no existe delincuencia. Todos esos factores van a intervenir en el aprendizaje del delinquir. Claro está, estos factores externos se le anexan a factores internos que tiene el individuo porque es un débil mental que puede ser manipulado y hacer posible que se convierta en un delincuente. Cuando hablamos del enfoque de seguridad, el enfoque de seguridad se refiere a que hay que tomar medidas a la hora de una inimputabilidad. Cuando el individuo es inimputable porque tiene una tara mental, es un retrasado mental y ha cometido un delito, ese hombre no puede ir a ninguna cárcel, no puede ir detenido porque es un inimputable. Falta un elemento del delito, por lo tanto no ha cometido ningún delito. Por su pensamiento, por su actividad mental que no es razonada. Él no tiene razón. Por lo tanto, ese enfoque de seguridad, cuando el Ministerio Público se encuentra en esta situación, claro, lo del Ministerio Público lo vamos a hablar más profundamente posterior. El enfoque de seguridad se refiere a que hay que a ese individuo que es inimputable llevarlo a una unidad del Estado venezolano, sea donde atienden a esas personas con problemas mentales, para que sea resguardado y se evite que cometa otro, haga acciones pues, en contra de otra persona y pueda dañar. Entonces, ese es los enfoques de seguridad. Estar pendiente de que existan las instituciones públicas necesarias para atender a este tipo de personas que son inimputables porque tienen un problema mental. Cuando hablamos de las instituciones estatales, seguimos en la misma idea, porque estas instituciones estatales tienen que estar acorde para atender a esos ciudadanos que tienen problemas mentales y deben tener un equipo interdisciplinario como lo es el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, de tal forma que el elemento pueda ser medicado. Y hay unos que, por ejemplo, tienen una
un retardo mental leve, y a través de unos medicamentos ellos pueden seguir una vida mejor, y puede ser integrada a la sociedad porque está medicada. Y tenemos la certeza y la seguridad de que difícilmente, o es probablemente de, de poco porcentaje, el que esa persona con problemas mentales pueda dañar a otro ciudadano. Nosotros tenemos en esta unidad curricular tres unidades. La unidad de 1, que ya se la acabo de narrar, y la unidad 2, que la compartí en la parte primera, que es posteriormente vamos a la parte 2. Hago esto porque son dos evaluaciones del 50% cada uno. Entonces, esta unidad vamos a hablar de la responsabilidad penal en cuanto al proceso. Lo del proceso penal, bueno, ya usted sabe la definición que es el proceso. Los principios, ya más o menos no, ustedes como abogados ya saben cuáles son los principios del proceso penal y cuál es su definición. Las actas que se hace en un tribunal, ya usted sabe, puede ser una sentencia. Y sobre las nulidades, son hechos pues que ocurren dentro de un tribunal cuando se anula eh, una prueba porque fue ilícitamente tomada, y se anula, o que por ejemplo por error de escritura puede haber algo indebido y se produce una nulidad. Claro, la nulidad no significa que es nulo de toda, desde el punto de vista absoluto. No, la nulidad es que el acto puede ser anulable. ¿Okay? El acto puede ser anulable y puede seguir el proceso. Un acto, una prueba se puede anular porque fue tomada, repito, sin la debida ley, como dicen los órganos penales. Fue tomado por fuerza o fue tomado por alguna circunstancia, el elemento fue oprimido para que diera prueba, no siendo la realidad. Y entonces ahí se produce una nulidad. Todos ustedes como abogados conocen eso. La legitimación en cuanto al proceso, eso se refiere en el artículo 410 al 408 del Código Orgánico Procesal Penal. Léanlo e interprétenlo. Eso se refiere cuando el Ministerio Público ve que existe una inimputabilidad porque el individuo tiene un problema mental, entonces él llega al tribunal y pide un aseguramiento para ese individuo, porque no puede ir arrestado. Y entonces hay que llevarlo a las instituciones donde estamos hablando en la primera parte, para que ese elemento sea resguardado. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Léanse esos artículos 412, 410, 410, 412, y allí entenderán mejor esto. En cuanto a la unidad de 2, segunda parte, lo que estamos hablando anteriormente, en cuanto a la pena. Ya ustedes saben la definición de pena, la clasificación de la pena y las características. Todo abogado conoce eso, que está en este nivel de educación. Para ser un magíster en penal y criminología, debe saber la definición, la clasificación y las características de la pena. Lo que interesa aquí es los fundamentos legales. Esos fundamentos legales están en los artículos 62 al 76 del Código Penal, donde la responsabilidad penal allí es atenuada. Allí hablamos
de cuando el elemento es débil mental, además de ser un débil mental, puede ser que el individuo comete el delito estando inconsciente. No tiene problemas mentales, pero fue un elemento que tenía un sueño y se levantó y tomó un cuchillo, soñó y se lo clavó a alguien y el hombre se despierta. Eso es inimputable, pero hay que hacer la investigación porque el elemento no tiene ninguna responsabilidad. Esos son hechos muy engorrosos y que hay que, digamos, estudiarlo mucho y hacer bastante análisis para determinar si hay culpabilidad, si el elemento, la mente, pues, en ese momento no estaba apta para, para cometer ese delito. Entonces, las fundamentaciones legales, allí van a conseguir, en el artículo 62 al 76, repito, del Código Penal, ahí van a conseguir, y repito, como van a ser magíster y todo abogado vio derecho penal, allí te lo van a conseguir, lo van a analizar y van a conseguir también los agravantes, que no viene al caso, porque estamos hablando de la responsabilidad penal en cuanto a los elementos que la atenúan, ¿ok? De los elementos que la atenúan, porque estamos hablando de psiquiatría y psicología judicial, ¿ok? Psiquiatría y psicología judicial. Entonces estamos hablando de estas dos disciplinas que son las que van a determinar si el elemento tiene una buena memoria o simplemente tiene un retardo mental, o que el individuo por ciertas circunstancias en su edad de niño fue un individuo que hiperactivo, y la hiperactividad dentro de lo que se llama la parte psiquiátrica, eso no está tipificado como eh, inimputabilidad, pero se puede discutir, porque el individuo que es hiperactivo, si no es tratado cuando es menor, ya se ha demostrado que el individuo cuando llega a 18 años puede disminuir esa hiperactividad, pero así como la puede disminuir y no es tratado médicamente, puede convertirse en un delincuente. Ya ha pasado los 18 años, ya el individuo se convierte en un delincuente, porque quizás no tiene pues la conciencia de lo que es los límites de las cosas, y entonces allí es cuando el elemento se transforma en algo horrible pues para la sociedad. En la unidad 3 vamos a conseguir los actos que el delincuente puede, eh, digamos, en términos coloquiales, horrorizar a la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad donde la delincuencia arropa casi a toda la sociedad. En consecuencia, el Ministerio Público es el ente llamado a, claro, cuando hablamos de política criminal, el Estado venezolano, a través del Ministerio de Relaciones Interiores, es llamado a, a la seguridad social, a proteger a la sociedad, pero el Ministerio Público también tiene su actuación en esos elementos delincuenciales que arropan a la sociedad y destruyen a la sociedad. La función, las acciones, las medidas, la valoración, las soluciones, todo eso el Ministerio Público debe actuar, y lo hace cuando, por ejemplo, sale en las redes sociales alguna acción delictual, y el Ministerio Público hace lo posible
por detener a esa persona o buscarlo. Ya cuando estamos en esa situación, ya el Ministerio Público está actuando para evitar esos actos delincuenciales que van a destruir a la sociedad o está destruyendo a la sociedad. Las medidas de seguridad. Cuando hablamos de las medidas de seguridad, esas medidas, por ejemplo, nosotros las podemos relacionar desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico a los penados. Para poner un ejemplo, los penados. Porque el artículo 501 y 503 lo relacionamos con los tribunales de ejecución y donde está el Ministerio de Cárcel, los fiscales de cárcel, para tomar las medidas de seguridad en el sentido de que el delincuente tenga un mínimo cuidado dentro del penado. Ahora bien, esa medida de seguridad también nosotros la podemos llevar al punto de la sociedad. Y allí ya estas medidas de seguridad pasan a ser, digamos, controladas por el Ministerio de Relaciones Interiores, haciendo una política criminal para evitar males mayores o para evitar que el delincuente siga arropando a la sociedad. Con respecto a la seguridad social involucra una serie de cosas, desde el agua hasta la luz. Todo eso son factores que involucran a la sociedad y mantienen mal a la sociedad. Entonces, esa seguridad social también involucra lo que es la delincuencia. Porque imagínense ustedes un trabajador que, como está también en esa figura, una señora que va pasando y un delincuente le va a tomar la cartera. Cuando se dice la seguridad social, esa señora va paseando, tiene un día pues tranquila, y va un delincuente y usted no ve ningún policía por ningún lado. Entonces ahí tenemos hay que resguardar pues a la ciudadanía, y todo eso lo tiene que hacer el Ministerio de Relaciones Interiores a través de una política criminal. Y aquí terminamos pues con esta unidad, pero les agradezco que estudien todo el contenido que les voy a enviar en la plataforma, en el aula virtual. Les voy a poner mucha información porque esto es me he pasado de la raya, porque este compromiso que me da la Universidad Bicentenaria de Aragua es por 5 minutos y creo que me pasé. Muchas gracias y hasta luego.